En el laberinto de la vida hay caminos misteriosos que nos llaman, caminos que parecen susurrar nuestros nombres, invitándonos a adentrarnos en lo desconocido. Estos senderos, envueltos en sombras y misterio, nos prometen aventuras y descubrimientos, pero también esconden peligros y desafíos. A medida que avanzamos, la niebla se espesa y el aire se vuelve más denso, como si el bosque mismo estuviera vivo, observándonos, juzgándonos. Cada paso que damos nos lleva más lejos de lo familiar, más profundo en el corazón de lo inexplorado. Caminos oscuros, donde las cosas no son lo que parecen, donde la luz del sol apenas penetra y las sombras juegan trucos con nuestra mente. En estos lugares, la realidad se distorsiona y lo imposible se vuelve posible. Los árboles susurran secretos antiguos y el viento lleva consigo ecos de tiempos pasados. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, nos hace cuestionar nuestra percepción de la realidad. ¿Estamos soñando o estamos despiertos? ¿Es este un lugar real o una creación de nuestra imaginación? Algunos los llaman sueños, otros pesadillas, pero todos son viajes prohibidos, lejos de lo conocido. Viajes que nos llevan a los rincones más oscuros de nuestra mente, donde nuestros miedos y deseos más profundos se manifiestan. En estos viajes, nos enfrentamos a nuestros demonios internos y descubrimos verdades ocultas sobre nosotros mismos. Cada paso que damos nos acerca más a la verdad, pero también nos aleja de la seguridad de lo conocido. Es un viaje solitario, pero necesario, para aquellos que buscan entenderse a sí mismos y al mundo que los rodea. En sombra de los viajes prohibidos, conoceremos a los valientes que se atrevieron a mirar más allá. Personas que, impulsadas por la curiosidad y el deseo de descubrir, se adentraron en lo desconocido. Exploradores que, a pesar del miedo y la incertidumbre, siguieron adelante, guiados por una fuerza interior que no podían ignorar. Estos valientes aventureros nos mostrarán que, aunque el camino sea difícil y lleno de peligros, las recompensas pueden ser inmensas. Nos enseñarán que, a veces, es necesario arriesgarlo todo para encontrar lo que realmente buscamos. Hombres y mujeres que buscaron lo extraordinario sin saber el precio. Personas que, en su búsqueda de lo desconocido, enfrentaron desafíos inimaginables y pagaron un alto precio por sus descubrimientos. Algunos encontraron maravillas más allá de sus sueños más salvajes, mientras que otros se enfrentaron a horrores que nunca podrían haber imaginado. Pero todos ellos, sin excepción, cambiaron para siempre por sus experiencias. Sus historias nos enseñan que, aunque el camino hacia lo desconocido puede ser peligroso, también puede ser increíblemente gratificante. Algunos encontraron maravillas, otros, horrores. En su viaje, descubrieron ruinas antiguas y secretos olvidados, pero también se enfrentaron a criaturas aterradoras y peligros inimaginables. Cada descubrimiento, cada encuentro, les enseñó algo nuevo sobre el mundo y sobre sí mismos. Aprendieron que, aunque el camino puede ser oscuro y lleno de peligros, también está lleno de maravillas y sorpresas. Y que, a veces, es necesario enfrentarse a nuestros miedos más profundos para descubrir las verdades más importantes. Estas son sus historias, entre lo posible y lo imposible, donde la realidad se confunde. Historias de valentía y descubrimiento, de miedo y asombro. Historias que nos muestran que, aunque el camino hacia lo desconocido puede ser difícil y peligroso, también puede ser increíblemente gratificante. Nos enseñan que, aunque la realidad puede ser confusa y a veces aterradora, también está llena de maravillas y sorpresas. Y que al final, es el viaje lo que realmente importa, no el destino. Así que, acompáñanos en este viaje a lo desconocido y descubre las maravillas y los horrores que nos esperan en el corazón de la oscuridad. Dicen que en las noches más oscuras un silbido extraño corta el silencio. No es un pájaro ni el viento, sino un sonido metálico y frío. Es el tren del olvido, una locomotora vieja y misteriosa. Sus vagones parecen flotar como fantasmas del pasado. Aparece en estaciones abandonadas donde el tiempo se detuvo. Nadie sabe a dónde va, pero dicen que lleva a una era olvidada, un viaje sin regreso. Los que suben al tren del olvido ven algo inquietante. Una luz fría ilumina los vagones. Las ventanas muestran imágenes borrosas,
como recuerdos perdidos, y en los asientos, figuras pálidas, con la mirada perdida. Son los pasajeros del olvido, atrapados en un viaje sin fin. Intentan hablar, advertir, pero sus palabras se pierden en el ruido del tren. El tren del olvido no ofrece salvación, solo el olvido. Los que lo abordan pierden sus recuerdos, sus sueños, todo lo que eran. Se convierten en sombras, sin pasado, presente ni futuro. Algunos dicen que es la muerte, otros un castigo. Es un recordatorio de que hay secretos que es mejor no descubrir. En la selva amazónica, el profesor Alejandro Vargas buscaba un tesoro. Tenía un mapa antiguo que hablaba de un portal a un mundo de sombras. Vargas, cegado por la ambición, se adentró en la selva. Cada paso lo acercaba a su destino y a la oscuridad. La selva parecía advertirle, pero él la ignoró. Vargas encontró una pared de piedra con símbolos extraños. En el centro, una puerta sellada. Era el portal. Con manos temblorosas, Vargas abrió la puerta. Un aire frío y extraño salió del portal. La selva guardó silencio. Vargas entró en la oscuridad, sintiendo que había cometido un error. El aire se volvió pesado. La luz desapareció. Vargas encendió una antorcha, pero la luz no alcanzaba. Estaba en un túnel oscuro y húmedo. Escuchó susurros en un idioma extraño, que hablaban de dolor y sufrimiento. La selva, con su vida y color, parecía un sueño lejano. Vargas estaba en un mundo de sombras, donde la realidad se perdía. La radio crujía, estática y susurros. Era una noche oscura y tormentosa, y el sonido de la estática llenaba la habitación como un eco del pasado. La vieja radio, olvidada en una esquina, parecía cobrar vida con cada crujido y susurro. La estática no era solo ruido, era un puente hacia algo más, algo que estaba a punto de revelarse. De pronto una voz, débil pero familiar. El vuelo 741, perdido hace décadas sobre el Atlántico Sur. La voz era apenas un murmullo, pero su mensaje era claro. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el pasado estuviera llamando desde el otro lado de la estática. La historia del vuelo 741 era conocida por muchos, pero nadie esperaba escuchar su eco en una noche como esta. Era una señal fantasma, un eco del pasado. Algunos lo ignoraron. Otros sintieron un escalofrío. La señal era persistente, como si quisiera ser escuchada, como si tuviera un mensaje importante que transmitir. Las personas que escucharon la señal no podían evitar sentir una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué significaba esta señal? ¿Por qué estaba apareciendo ahora? La señal se hizo más fuerte. La estática comenzó a desvanecerse y la voz se volvió más clara. Era como si el pasado estuviera rompiendo las barreras del tiempo para comunicarse con el presente. La gente ajustaba sus radios, tratando de captar cada palabra, cada susurro. La intensidad de la señal crecía, y con ella, la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Periódicos hablaban del regreso imposible. Los titulares eran sensacionalistas, llenos de especulaciones y teorías. ¿Cómo podía un avión perdido hace tanto tiempo reaparecer de repente? Los expertos estaban desconcertados, y el público estaba fascinado. Las teorías iban desde lo sobrenatural hasta lo científico, pero ninguna podía explicar completamente el misterio del vuelo 741. El avión reapareció de repente, en una pista desierta. No había señales de vida alrededor, solo el avión, intacto pero cubierto de una capa de polvo que sugería que había estado ausente por mucho tiempo. La escena era surrealista, como sacada de un sueño o una película. Los investigadores llegaron rápidamente, tratando de entender cómo y por qué el avión había regresado. Los pasajeros, congelados en el tiempo, hablaban de una tormenta, una luz cegadora, y luego, silencio. Sus ropas y pertenencias eran de otra época, y sus rostros mostraban una mezcla de confusión y miedo. No recordaban cómo habían llegado allí, solo la tormenta y la luz.
Era como si hubieran sido transportados a través del tiempo, sin ninguna explicación lógica. Sus recuerdos eran fragmentos, reflejando una realidad extraña. Cada pasajero tenía una versión ligeramente diferente de los eventos, pero todos coincidían en la tormenta y la luz. Era como si sus mentes hubieran sido alteradas, como si hubieran experimentado algo más allá de la comprensión humana. Los psicólogos y científicos estaban perplejos, tratando de desentrañar el misterio de sus recuerdos fragmentados. El mundo esperaba respuestas. Una mirada al abismo que se había tragado el vuelo 741. Las familias de los pasajeros, los medios de comunicación y el público en general estaban ansiosos por entender lo que había sucedido. Las teorías continuaban proliferando, pero la verdad seguía siendo esquiva. El regreso del vuelo 741 planteaba más preguntas que respuestas, y el misterio solo se profundizaba con cada día que pasaba. Susurros en el viento hablaban de islas cubiertas de niebla donde la arena brillaba con oro y los árboles tenían joyas. Eran las islas invisibles, solo para aquellos que buscaban lo inalcanzable. Nuestros exploradores, seducidos por la ambición, zarparon hacia el horizonte. La tormenta rugió, pero los susurros persistían, prometiendo riquezas y poder. Las islas aparecieron entre la niebla, exuberantes, vibrantes. El aire olía a flores exóticas. Pero entre la belleza había inquietud. Los susurros ahora sonaban amenazantes. Los exploradores hicieron tratos con seres extraños, cambiando sus almas por las riquezas de las islas. Creyeron haber ganado la eternidad. Se equivocaron. Las islas eran una trampa. Los exploradores, sin alma, quedaron atrapados. Sus risas sonaban vacías. Los tesoros se convirtieron en polvo. Los susurros, ahora lamentos, advertían a los demás. Las islas invisibles seguían ahí, un espejismo en el horizonte. El mar guardaba sus secretos. El precio del paraíso era demasiado alto. El lago, un ojo negro en la selva, guardaba secretos. La gente hablaba de una ciudad sumergida, de espíritus antiguos. Pero nuestro buzo, un hombre de ciencia, no creía en esas historias. Buscaba pruebas bajo el agua oscura. Descendió, sintiendo el peso del agua y el silencio. Entonces comprendió el miedo de la gente. Una presencia antigua se hizo sentir. Un frío en los huesos, un susurro en la piel. Vio movimientos en la oscuridad, sombras que se retorcían. Su mente decía que era la presión, pero el miedo decía otra cosa. No estaba solo. Se giró y lo vio. Un ojo enorme lo miraba desde las profundidades. Luego, desapareció. Quedó solo, con el corazón acelerado, sabiendo que había encontrado algo que debía permanecer oculto. Salió a la superficie, sin aliento, con la imagen del ojo grabada en su mente. Nunca regresó al lago. La ciudad seguía sumergida, un recordatorio de que hay fuerzas más poderosas que nosotros. Algunos secretos deben permanecer ocultos. El lago, antes fascinante, ahora daba miedo. Lo desconocido puede ser bello y terrible. El tren, un símbolo de viaje y misterio, se desliza a través de la niebla del campo, evocando historias de tiempos pasados y destinos desconocidos. Cada silbido del tren es un eco de aventuras olvidadas, y cada estación, un portal a lo inexplicable. El portal, una puerta entre mundos, el vuelo, una travesía hacia lo inexplorado, y las islas, fragmentos de tierra rodeados por el vasto océano, cada uno guarda secretos y maravillas. Desde la ventanilla del avión, el horizonte se tiñe de colores crepusculares, prometiendo nuevas aventuras en tierras exóticas. La ciudad sumergida, un reino olvidado bajo las olas, donde las ruinas antiguas susurran historias de civilizaciones perdidas. Cada piedra,
Cada estructura es un testimonio de un pasado que se niega a ser olvidado. Y el tapiz con símbolos misteriosos, un mapa de lo desconocido, teje cada historia en un hilo que conecta lo visible con lo invisible. Estos viajes prohibidos muestran lo frágil que es la realidad. Un espejo agrietado refleja no solo nuestra imagen, sino también las fisuras en nuestra percepción del mundo. El vidrio frágil que se rompe simboliza la delicada naturaleza de nuestra existencia, y los paisajes oníricos y surrealistas nos recuerdan que la línea entre lo real y lo imaginario es tenue. Los personajes enfrentan los peligros de lo desconocido y los monstruos dentro de sí mismos. En el bosque oscuro, las figuras sombrías acechan, y en las ruinas antiguas, los aventureros descubren secretos que desafían su comprensión. Confrontar su propio reflejo es enfrentarse a sus miedos más profundos y a las verdades que preferirían no ver. La sombra es el precio de la transgresión, la oscuridad que se cierne sobre aquellos que se atreven a mirar más allá del velo. Cada paso hacia lo desconocido es un riesgo, y cada descubrimiento, una revelación que puede cambiarlo todo. La sombra que se arrastra por el suelo y la figura en la puerta sombría son recordatorios de los peligros que acechan en la oscuridad. La oscuridad que se aferra a los que miran más allá del velo es tanto una advertencia como una invitación. Levantar el velo oscuro revela no solo lo que está oculto, sino también las sombras que siempre han estado allí, esperando ser descubiertas. El paisaje brumoso con contornos tenues es un reflejo de la incertidumbre y la promesa de lo que está por venir. Algunos misterios es mejor no resolverlos. La puerta cerrada y misteriosa, el libro antiguo con símbolos crípticos y el sendero del bosque envuelto en niebla son guardianes de secretos que podrían ser demasiado peligrosos para desentrañar. A veces, la búsqueda de respuestas puede llevar a más preguntas y a verdades que no estamos preparados para enfrentar. Pero, ¿no es esa la atracción de lo desconocido? Descubrir la verdad oculta, desenterrar artefactos antiguos y permitir que la luz brille a través de la oscuridad. La búsqueda de lo desconocido es una llamada irresistible para aquellos que anhelan más que lo mundano. Es una promesa de maravilla y asombro, de descubrir lo que yace más allá de lo visible. La maravilla detrás del miedo es lo que impulsa a los exploradores a seguir adelante, a adentrarse en lo desconocido con valentía y curiosidad. ¿Qué historia explorarás? ¿Qué sombra seguirás? Cada paso en la oscuridad es una oportunidad para descubrir algo nuevo, para desafiar los límites de lo conocido y para encontrar la verdad que se esconde en las sombras.